Saludos, mi nombre es Henry Bruckman Vargas y en este video les voy a hablar cómo buscar, descargar, instalar y configurar Visual Studio Code. Primero que hacemos, ¿verdad? Es abrir nuestro browser de preferencia, apretamos Alt D en el teclado para activar la barra y escribir nuestro término de búsqueda, en este caso VS Code. En Microsoft Edge eso activa Bing. Si el browser fuese Chrome, pues activaba Google. Al apretar ese enlace, ¿verdad? Nos lleva a esta pantalla, a este portal donde podemos descargar los diferentes instaladores de Visual Studio Code. Antes de continuar, debo hacer un paréntesis para explicar, ¿verdad? O justificar el por qué vamos a bajar Visual Studio Code dentro, ¿verdad? O entre tantos otros ambientes de desarrollo que existen. Eh, Primero que nada, vamos a definir eso, ¿no? Un Visual Studio Code es un IDE, un Integrated Development Environment. En español sería un ambiente de desarrollo integrado. Así como Visual Studio Code, existen otros bien famosos, como por ejemplo Visual Studio Community, que también es de Microsoft. Existe IntelliJ, IntelliJ, que es uno bastante que se usa mucho en la industria para bregar con proyectos en Java. Está Eclipse, que también es otro IDE famoso. Está BlueJ, que es excelente para principiantes. Y NetBeans, que también es otro IDE para gratuitos. Todos los que he mencionado tienen versiones gratuitas y versiones pagadas para desarrollar también en diferentes lenguajes de programación. La gran mayoría de los diferentes IDEs que les he mencionado son cross-platform. ¿Qué significa eso? Que existen versiones que corren en Windows, en Linux o en Mac. Así que eso ya no es un factor de verdad que sea que los distinga, ¿no? Tanto IntelliJ como NetBeans, como Eclipse, como Visual Studio Code son cross-platform. Eh, ¿Por qué Visual Studio Code y no Visual Studio Community? Visual Studio Community es un IDE súper sólido, es probablemente el más fácil de usar a nivel de entrada, a nivel de un desarrollador que nunca ha programado. El instalador es sencillo, no hay que irse a configurar la- las variables del ambiente del sistema, el path ni nada, no hay que bajar componentes aparte ni extensiones. Tú simplemente lo instalas, seleccionas el lenguaje que quieres o el componente que quieres y todo está ready to go. Una vez el instalar termina, ya puedes empezar a crear tus proyectos en Visual Studio Community. Sin embargo, a pesar de que Visual Studio Code es un poquito más difícil de entrada, sobre todo para personas que nunca han programado antes, tengo que decir que escogí Visual Studio Code porque es el IDE que más se usa en la industria. ¿Okay? Es el que más market share tiene. Y es uno de los que más extensible es. So, le da apoyo a diferentes otros lenguajes de programación. Y por esa razón, ¿verdad? Pues pienso que no les estaría haciendo ningún favor si nos vamos por ningún otro de los IDEs mencionados, ya que el que van a encontrarse típicamente en la industria cuando salgan a trabajar va a ser Visual Studio Code, o el que sus empleadores esperan que usted sepa utilizar va a ser Visual Studio Code. Bien, si usted no, ¿verdad? No desea bajar Visual Studio Code o Visual Studio Community porque no quiere apoyar a Microsoft, pues tiene las opciones de descargar IntelliJ de JetBrains o Eclipse o NetBeans. Bien, dicho eso, si usted tiene, ¿verdad? Windows, tiene dos opciones. Tiene la opción de bajar el instalador para usuario y tiene la opción de descargar el instalador para sistema, el System Installer. Si usted
va a instalar o utilizar Visual Studio Code en una computadora la cual usted no tiene permisos de administrador, ¿ok? Por ejemplo, una computadora del trabajo o una computadora de la universidad, donde usted no es el administrador, pues debe descargar este instalador que le va a permitir instalar Visual Studio solamente en su cuenta de usuario. Si usted, ¿verdad? Sí tiene permisos de administrador y desea instalar Visual Studio Code para todos los usuarios de su computadora, pues mi recomendación es que baje el instalador de sistema. Si usted tiene un CPU Intel o AMD, debe bajar la versión x64. Si usted tiene un CPU ARM64, pues puede descargar la versión. Una vez descargue eso, ¿verdad? Buscamos el instalador en el folder de downloads, o en donde sea que usted lo haya grabado, y le damos doble clic para instalar. Aceptada, ¿verdad? Con los términos de la licencia. Y en esta opción, tenga mucho cuidado porque en muchos setups no aparecen seleccionadas estas dos opciones, pero usted debe seleccionarlas. Esto lo que significa es que cada vez que usted haga un right click encima de un archivo, le va a aparecer como opción la opción de abrirlo con Visual Studio Code. Similarmente, está de abajo lo que dice es que cada vez que usted le dé right click a un directorio o folder, cartapacio, también puede abrir ese cartapacio usando Visual Studio Code. Y finalmente, esta opción debe estar marcada para poder abrir Visual Studio Code desde cualquier lugar del command prompt. Él va a añadir el folder del programa a la variable path. Si usted no sabe lo que es eso de la variable path, les recomiendo que vea el video sobre el Path System Environment Variable que está en mi canal. Inclusive vamos a hacer eso, vamos a darle a System Environment. Vamos a abrir esa aplicación, vamos a ver aquí y vamos a ver que ahora mismo tenemos estos folders aquí. Está Nvidia Corporation, ¿ok? Y luego de instalar Visual Studio, vamos a ver lo que pasa. Si quieren abrir Visual Studio Code al apretar el botón de Finish, le pueden dar a esa opción. Yo por mi parte prefiero no hacerlo porque quiero mostrarle varias cosas. Vamos a ver que si ahora abrimos Environment Variable, si chequeamos el valor de la variable path, tenemos un folder nuevo en nuestra lista, que es precisamente el folder de VS Code, bin. ¿Okay? ¿Y qué significa eso? Pues que ahora, si yo quisiese abrir en cualquier folder, ¿verdad? Abro un command prompt y, ¿verdad? Quiero abrir, escribo la palabra code, automáticamente el sistema me va a abrir Visual Studio Code en ese folder, en el folder de H. Brookman. ¿Okay? Eh, otra cosa que quiero verificar es que, por ejemplo, que yo pueda abrir archivos dándole a right click. Así que, por ejemplo, hacemos un test, ¿verdad? VS Code Test. Y, ¿verdad? Por ejemplo, abrimos ese archivo, lo abrimos en Notepad, escribimos, disculpen que esta computadora es nueva y me está abriendo un montón de cosas por primera vez. Escribimos, ¿verdad? Hello, le damos Save, cerramos, y esta vez, ¿verdad? Yo le doy right click,
Y entonces vean que una de las opciones va a ser, bueno, está esta de Open Visual Studio Code, que está excelente, pero la que estaba buscando va a ser aquí en Show More Options. Y vean que una de las opciones que aparece es Open with Code. Y si abrimos ese archivo con code, miren ahí que aparece el Hello. ¿Okay? Similarmente, ¿verdad? Aquí en Documents, a lo mejor queremos empezar una carpeta con nuevos proyectos. Así que vamos a empezar con aquí ¿verdad? My Project. ¿Ok? Y una opción que tengo, ¿verdad? Tengo que darle right click, darle aquí ve, aquí no sale la opción de Open With, así que tengo que venir aquí a Show More Options y aparece la opción de Open with Code. Entonces, en vez de abrir un archivo, me va a abrir el folder. ¿Okay? Me va a preguntar si yo confío el contenido de ese folder. Entonces le digo sí, confía en ese contenido. Y me va a abrir, ¿verdad? Ya la opción con el folder para yo ready a añadir archivos. Una vez estamos aquí, podemos ver la pantalla de bienvenida, podemos configurar, tenemos aquí el chat, aquí ya viene, parece que integrado, en esta instalación viene integrado Copilot, que eso es excelente porque eso significa que cualquier cosa que yo necesite o quiera, se lo puedo preguntar a Copilot y él automáticamente va a crear los archivos o insertar el código o configurar el ambiente dependiendo de las preguntas que yo le hago aquí. ¿Okay? So, podemos hacer la prueba. Déjenme primero hacer la prueba y después confirmo aquí. So, ¿verdad? Si uno usa el Copilot, cuando hace la primera pregunta, por ejemplo, le dices que quieres hacerle la pregunta a VS Code y entonces hacer la pregunta como, por ejemplo, how do I set up the tab size? Okay. Tan pronto yo le doy a Enter, ¿verdad? O Hit aquí para que haga algo. Él inmediatamente me va a abrir un login screen que me va a decir tienes que sign in con GitHub. Si no tienen cuenta de GitHub, pues les recomiendo que abran una. Si necesitan saber cómo hacer una cuenta de GitHub, tienen que ver mi video de GitHub en mi canal. Eh, una vez tenga cuenta de GitHub, le va a aparecer la contestación aquí y mira lo que dice, ¿ves? Dice que si quieres cambiarle el tab size a tu código, debes ir a editor.tabsizesetting y cambiarlo y verificar tiene, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí a Show Settings in Editor, el AI está integrado con el editor, así que automáticamente ya me salen las opciones. Por ejemplo, pues obviamente eso de 4 espacios o cuatro espacios por tab es una obscenidad. Así que, ¿verdad? No somos unas bestias. Así que pues, usamos 2 o 3 a lo más. ¿Okay? Más de 3 es una aberración, una obscenidad, una abominación. Estoy bromeando, por supuesto. Y entonces, actually, esta pelea de cuánto, ¿verdad? Si uno debe usar tabs o debe usar espacios a la hora de sangrar el código, es una pelea eterna. La pueden buscar en los diferentes foros de Stack Overflow o Reddit. Y pues la verdad asunto es que hay pros y contras de insertar espacios en vez de caracteres de tab en el código. Yo le voy a decir lo que hay. ¿Okay? Eh, el único argumento bueno que tiene insertar espacios en vez del carácter de tab es que tu código se va a ver igual, no importa el eh, editor en que tú lo abras. O sea, si tú usas espacios y tú usas, por ejemplo, 3 espacios por cada tab y otra persona, ¿verdad? Y otra persona abre tu código en su propio editor, en su propia computadora, le va a salir 3 espacios por tab. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Este, eso no necesariamente es algo bueno. Por ejemplo, si alguien tiene que en su computadora un tab son 8 espacios y, ¿verdad? En los tabs los cambio a espacios, los sustituyo por 8 espacios. Primero van a pasar 2 cosas. Primero,
que el archivo va a ocupar más espacio. ¿Okay? Porque en vez de ser un solo carácter, van a ser 8 caracteres lo que estás escribiendo al archivo. Y segundo, que en mi computadora, que a mí me gusta verlo con 2 espacios, se va a ver con 8 espacios. Y eso es malo, porque no, yo lo quiero ver con 2 espacios, no con 8. Sí, o sea, me gustaría ver código con 8 espacios, pues lo pondré a 8 espacios. Así que ese argumento que supuestamente es el único bueno que tiene la gente que defiende que los tabs deben ser sustituidos por espacios para que se vea idéntico el código en toda la computadora, en verdad es un arma de doble filo, porque no muchas personas van a querer ver el código exactamente como tú lo ves, porque tienen preferencias diferentes. Así que, ¿verdad? El argumento, ¿verdad? Se reduce a quiero que cuando yo apriete tab me insertes de 2 a 3 espacios, no más de eso, y que en vez de guardar 2 o 3 espacios, lo que se guarde es el carácter de tab. Okay. Y esas son las dos opciones óptimas. Así que si vienes aquí, en la opción de Insert Spaces, le dices que no lo haga, que deje el tab. ¿Ok? Hoy día, probablemente este punto es hasta en vano, porque hoy día los editores detectan los espacios y los tabs y como que hacen alguna transformación y detectan cuáles son tus preferencias, etcétera, etcétera, y te muestran lo que tú quieras. Así que, pero bueno, esto era un ejemplo de cómo usar el Visual Studio para ¿verdad? Configurar eso, ¿no? Es como yo accedo a ese menú de settings, pues puedo venir aquí a File, Preference y Settings, y tienen un montón de opciones, ¿verdad? Que pueden ir un día que tengan tiempo una por una verificando a ver qué les gusta, ¿no? La única otra cosa que yo quisiese configurar, déjenme abrir un nuevo archivo, vamos a ponerle aquí index.html. Okay. Vean que el Visual Studio Code ya viene, o muchos de estos IDEs, tanto NetBeans como Eclipse, como IntelliJ y Visual Studio Community, vienen con support ya de calle, ¿no? De fábrica para tecnología web como HTML, CSS y JavaScript y TypeScript. Y Visual Studio Code no es la excepción, ¿no? Inclusive si empiezo a escribir código ahora mismo en HTML me tiene autocomplete y tiene un montón de features bien chéveres, ¿no? Míralo ahí. Mira para allá. Tiene inteligencia, me empieza a llenar ¿ok? Y entonces, vamos a asumir que quiero ya cerrarlo. Y entonces, ¿verdad? Ahí termino. ¿Ok? Tengan cuidado con... Entonces, la otra cosa buena que tiene Visual Studio es que te autoformatea el código. Si tú le das al Shift F y el lenguaje que estás escribiendo el código es HTML, CSS o JavaScript o TypeScript, al apretar al Shift F, él te lo autoformatea. So, por ejemplo, si yo vengo y sangro todo el código así, ¿verdad? Y le doy al Shift F, boom, él automáticamente te sangra el código. Si yo lo tuviese así, ¿no? Todo a lo mejor en una línea, todo bien feo, ¿no? Y, ¿verdad? En términos generales, no soy la mejor persona sangrando el código o lo que sea, ¿no? Y terminé de hacer mi código y estoy bien orgulloso de mi código, pero se ve así de feo el código, ¿verdad? Y yo le di save y le doy al Shift F, él automáticamente me lo formatea bien bonito. ¿Okay? Incluso si yo quisiese, hay una opción que puedo venir aquí a Preference, que es que se autoformatee cada vez que le doy Save. So, por ejemplo, vengo aquí a Settings y pongo aquí a Autoformat, Autosave, Autosave, Format on Save, miren aquí. Y eso hace que, ¿verdad? Que cuando yo, ¿verdad? Cada vez que yo hago un cambio, vean que se pone una bolita azul, una bolita blanca, perdón, al lado del nombre. Eso significa que hubo cambios, ¿ok? Que no le has dado save. Y vean que ahora cuando yo aprieto save, automáticamente se activa la opción de autoformatting. Así que eso es ¿verdad? Un gusto. Si no quieres estar apretando Alt Shift F,
puedes hacer lo que se dé format unsafe y automáticamente se va a arreglar tu código. Son cuestión de preferencia. Entonces, la otra opción que sí es bien importante es el zoom. Y fíjense que ahora mismo por default, si yo aprieto Control Plus, se agranda las letras, pero se agranda toda la interfase, ¿no? Se agranda el chat, se agranda el código, se agranda esta parte de aquí. Y eso no es exactamente el comportamiento que yo quiero. ¿Ok? Yo quiero que solamente se agrande el texto, típicamente. Así que, ¿verdad? Lo último que vamos a hacer en este video es configurar esa opción bien importante, que eso es un keyboard shortcut. ¿Ok? Y vamos a hacer un search aquí a la opción de zoom. ¿Ok? Y mírenlos aquí, ¿no? ¿Ves? Está el zoom in, que es el control igual, que es el que estoy usando, y el zoom out, que es el control menos. ¿Ok? Pero eso hace, ¿verdad? El view completo, la vista completa, que es toda la pantalla, ¿no? So, si yo quiero que sea más que las letras, tiene que ser aquí lo de decrease font size y increase editor font size. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es eso, vamos a ¿verdad? Darle aquí a decrease. Vamos a darle a que quiero añadirle un shortcut y aprieto las teclas. Entonces, si es decrease, es control menos. ¿Ok? Dice que ya uno de estos tiene ese comando. Así que lo que vamos a hacer es que aquí le vamos a dar a remove. No quiero que ¿verdad? ¿Cómo yo hago para que haga remove? Vamos a ver. Remove keybind, míralo aquí. Boom. ¿Ok? Y, y entonces para aumentar el font size le doy plus, ¿verdad? Le añado aquí y a control igual. Y le damos a enter y ahora esto. Entonces a este se lo quitamos. Tenemos que venir aquí, seleccionarle y apretar delete para que desaparezca. ¿Okay? Todavía tengo la opción de hacer zoom. Vamos a verlo en acción, ¿no? Si ahora yo vengo aquí y le doy control plus, vean que solamente se agranda el tamaño de la letra del texto y no se me añade la interfaz. ¿Ok? Este es control menos y control igual. Ahora bien, si yo quisiese por alguna razón hacer la interfase completa grande, todavía tengo la opción, creo. Déjame ver si me hace quedar bien. Control Shift Plus, que aumenta y disminuye la interfase completa. Pues estaban esas dos opciones. Así que, pero típicamente lo que queremos que agrande y disminuya es simplemente las letras. ¿Ok? Eh, ahora sí, yo creo que esa configuración está super nice para empezar. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.